Una de las áreas más espeluznantes y más comentadas del mundo paranormal comenzó nada más que como un juego, creado originalmente en 1891 como el maravilloso tablero parlante, como se anunció por primera vez. Fue sobre todo al principio una fuente de diversión y curiosidad. Solo era un tablero con letras y una plancha de cristal, pero no fue hasta principios del siglo XX cuando se integró en el floreciente movimiento espiritista de la época, en el que hablar con los muertos estaba de moda y se convirtió en la forma de contactar con los difuntos y otros espíritus, o incluso con demonios, una especie de ventana al otro lado. Desde entonces, la Ouija ha sido un elemento destacado en las sesiones de espiritismo y en muchas historias espeluznantes, y algunas de ellas son decididamente de naturaleza malévola. Aquí veremos una serie de casos que muestran que quizás no se trata de simples juguetes con los que se pueda jugar. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul. Acompáñenme en un nuevo caso. El usuario de Reddit, NoSprings, relata una historia bastante aterradora. Dice que estaba usando el tablero de Ouija en el sótano con unos amigos, simplemente jugando, antes de que las cosas se volvieran muy reales y muy sombrías. Él dice lo siguiente: tenía unos 12 o 13 años y estaba pasando la noche en la casa de un amigo, jugando con la Ouija con él y su hermana, y recibíamos todo tipo de palabras sin sentido, asustándonos por diversión y sin tomarlo muy en serio. Cuando recibimos el mensaje, puedo verte a través de la ventana, y luego puedo verte a través de sus ojos, o algo así. Solo había una pequeña ventana en la habitación del sótano donde estábamos, y solo el patio trasero y el bosque más allá de la entrada eran visibles a través de esa ventana. Le preguntamos más cosas y nos dijo: estoy debajo del coche. Así que de alguna manera nos armamos de valor para salir con una linterna y mirar debajo del coche, donde vimos un enorme gato negro callejero. Corrimos al interior asustados y en ese preciso momento se cortó la luz y se apagaron todas las luces de la casa. Casi nos hicimos encima. Pocos minutos después volvió la luz y esa noche nos quedamos sentados hasta el amanecer asustados y no volvimos a jugar nunca más con el tablero. No está claro qué es lo que ocurrió exactamente aquí, pero definitivamente apunta a un extraño poder que puede salir del tablero para afectar al mundo físico exterior. En algunos casos puede tratarse de una actividad paranormal muy parecida a la de un poltergeist, como la del usuario de Reddit, Rooster Coolhen, que tomó la decisión, tal vez imprudente, de probar una Ouija en una casa supuestamente embrujada. Él dice lo siguiente de su experiencia: en el instituto un par de amigos, la madre de mi amigo y yo, hablábamos de que el edificio local estaba embrujado, ya que se rumoreaba que este lugar fue el escenario de un asesinato años atrás. La madre trabajaba allí, así que decidimos sacar el tablero y probarlo. Nunca había utilizado uno antes, así que fui escéptico desde el principio. El lugar es esencialmente un gran almacén con altos estantes de metal, como un Home Depot, apilados con bolsas de tierra, estiércol, corteza y otras cosas como grandes macetas de cerámica. El tablero brillaba en la oscuridad, así que mantuvimos todas las luces apagadas. Una vez que nos pusimos en marcha, empezó a moverse y yo estaba emocionado. Preguntamos si había alguien presente y se oyó un fuerte golpe que parecía venir de las vigas del otro lado del almacén. Cada pregunta que siguió fue respondida con un golpe similar desde un lugar distinto del almacén, a veces cerca y a veces lejos. La última pregunta que se hizo fue si quería hacernos daño, y la cosa que ya estaba en la respuesta no se movió. La pregunta se repitió e inmediatamente siguió el ruido más cercano. Parecía estar justo encima de nosotros. Así que decidimos salir. Mientras nos apresurábamos a salir, encendimos nuestras linternas y vimos una o dos macetas grandes caer de los estantes, y oímos lo que más tarde descubriríamos que eran sacos de 30 kilos de corteza cayendo al piso. También hubo un ruido lento bajo que cuando mis amigos volvieron al día siguiente era un mazo que había sido arrastrado a través del suelo de cemento. Ahora creo mucho en los fantasmas y dormí con las luces encendidas durante varias semanas. Una historia similar viene de la testigo Jeanette Kay. En el sitio Live About, ella afirma que esto sucedió en su ciudad natal, Potsdam, Alemania, en el año 2002. En ese momento tenía solo 12 años y ella y su hermana mayor decidieron jugar con un tablero de Ouija, algo que nunca habían hecho antes y de lo que en el futuro se arrepentirían. Ella cuenta lo siguiente: decidimos intentar una sesión de Ouija con pequeñas tarjetas hechas por nosotras mismas, en las que dibujábamos las cartas, una mesa y un vaso. Ella y dos compañeros estaban en el salón de nuestro pequeño apartamento.
Mi madre tuvo una experiencia con la Ouija cuando era joven y le pareció bien la idea de mi curiosa hermana, y nos llevó a mí y a mi hermano pequeño a la cocina para no molestar a mi hermana. Esperamos unos minutos allí dentro. Me quedé mirando perezosamente la puerta que daba al pasillo. La puerta era en su mayor parte de cristal y podía ver todo lo que ocurría detrás de ella. Entonces vi una persona pasar por delante de la cocina. Solo podía venir del salón y parecía dirigirse a la salida. Me quedé perpleja. En primer lugar, el hombre estaba muy oscuro y era tan alto como un adulto normal. En segundo lugar, no se veía la puerta del salón ni los pasos. No podía estar allí. Lo descarté totalmente. Creía que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Entonces mi hermano pequeño, que estaba frente a mí, preguntó: ¿tú también has visto esa sombra? Me quedé totalmente asombrada y compartimos impresiones. Poco después, mi hermana y sus amigos entraron en la cocina y dijeron que la sesión acababa de terminar porque el espíritu se había ido. Este fue el comienzo de la actividad paranormal a nuestro alrededor. Incluso cuando nos trasladamos a otra casa continuó. Debido a la inocente curiosidad de mi hermana en el tablero de Ouija, nuestra casa se convirtió en un infierno. Comenzaba en la mayoría de los casos cuando oscurecía y nuestros padres se iban a dormir, por lo que nunca fueron testigos de nada y pensaron que estábamos todos locos. Era difícil. Las luces se encendían cuando mi hermana y yo nos dirigíamos a una habitación oscura. Había muchas cosas, desde sombras, luces que se encendían y apagaban, golpes en las puertas o puertas abriéndose, pasos y hasta objetos que salían volando. También había un olor muy desagradable en una de las habitaciones. Llegó sin previo aviso y se fue rápidamente. Estaba claro que no era un olor normal. Era como si algo asqueroso hubiese permanecido allí durante mucho tiempo. Una vez, algo empujó mi colchón desde abajo mientras estaba acostada en él. Cuando teníamos 16 y 15 años, todo terminó porque empezamos a ignorar todo suceso antinatural. No nos quedaban nervios ni fuerzas para aguantar más este juego. Afortunadamente los espíritus cooperaron y no he visto ni sentido más actividad sobrenatural. ¿Qué fue lo que causó este embrujo? ¿Fue algo convocado desde el tablero? Otro caso de un aparente embrujo provocado por el uso de la Ouija es de otra usuaria de Reddit, llamada Arabella, que dice que probó por primera vez un tablero en la fiesta de cumpleaños de un amigo, y que todo empezó como una diversión espeluznante, como suelen ser estas cosas. Dice que al principio estaba escéptica, pero también intrigada, ya que nunca había usado una, y explica lo que sucedió después. Nos turnamos para hacer preguntas, y me imaginé que alguien más estaba moviendo la tabla. Las otras chicas estaban bastante asustadas, pero yo no, hasta que me respondió una pregunta cuya respuesta nadie conoce. Al día de hoy, no puedo explicar cómo apareció esa respuesta. Ninguna de las otras experiencias paranormales que ocurrieron después de que guardáramos esa tabla. Realmente creo que nos pusimos en contacto con algo y que se quedó. En general hubo muchas cosas pequeñas, como pasos cercanos a nosotras cuando estábamos en el último piso. La puerta también se abría por sí sola. Lo más raro es que, en general, nos despertábamos al azar sobre las 4 o 5 de la mañana, y unas cuantas chicas vieron una figura negra caminando por la calle justo frente a su ventana. Al parecer, una de las chicas había visto lo que creían que era la misma figura con su cara en la ventana. Estos son solo algunos de los innumerables relatos e informes de personas que han tenido experiencias desagradables y aterradoras con el tablero de la Ouija, que parecen ir más allá de un simple trozo de cartón y un juego. Según la ciencia, la mecánica básica del tablero se basa en las respuestas ideomotoras y los movimientos inconscientes. Pero ¿puede eso explicar realmente todas estas historias salvajes? ¿Hay acaso algo más en todo esto? ¿O son solo cuentos de miedo para dormir? Nos quedamos con la duda, pero hay mucha gente que te dirá que no te metas con una tabla de Ouija, y viendo relatos como estos, quizás sea mejor encontrar otra cosa que hacer cuando estés aburrido. Espero les haya interesado este caso, y si fue así, lo puedes apoyar suscribiéndote o dándole like. Si quieres apoyarlo un poco más, me ayuda un montón que lo compartas. Es todo por hoy. Hasta el próximo caso.